Hola, bueno, pues aquí está el video que les prometí acerca de las integrales impropias. Esta es la clase que nos faltó, digamos que corresponde a la clase del día que hicimos el examen no común. Les recuerdo que utilizo en estos videos a veces imágenes de este libro o grafico funciones con GeoGebra. Bueno, para ponernos en contexto, estamos en el tema 5 del curso, integrales impropias y series. El material de este video en particular corresponde a los primeros 2 puntos. Y bueno, vamos a comenzar recordando algunas cosas que ya habíamos visto en clase, como son pues las integrales impropias de primera, segunda y tercera especie. Les recuerdo que, bueno, antes de las integrales impropias, en el tema 4 vimos integrales definidas, que quiere decir que podemos integrar sobre un intervalo finito, a, b, una función que sea acotada. Y cuando calculamos esa integral, lo que obtenemos es un número. Y ese número corresponde al área, ya sea positiva o negativa, o la diferencia que determina la función, la gráfica de la función con el eje X. Y un poco más para recordar cómo definimos estas integrales definidas, pues con la suma de Riemann. Las sumas de Riemann, que es que dividimos el intervalo que es finito, a, b, en n subintervalos, y haciendo que esos subintervalos fueran cada vez más pequeños, por lo tanto fueran más subintervalos cuya longitud es cada vez más pequeña, pues aproximamos esta área a través de un límite con las sumas de Riemann, que son pues la suma de las áreas de estos pequeños rectángulos que pueden ver ahí. Ahora, en el tema de las integrales impropias, pues ¿qué sucede? Pueden suceder dos cosas. Uno, que el intervalo de integración no sea finito, que yo quiera integrar en un intervalo de longitud infinita, puede ser así o puede ser así. Y la otra es que la función no sea acotada, es decir, puedo tener el intervalo a, b perfectamente finito, pero la función en ese intervalo no es acotada, como en este ejemplo. Las primeras, cuando el intervalo no es finito, se llaman integrales impropias de primera especie. Aquí tenemos una integral desde a hasta infinito. ¿Y cómo las vamos a calcular o cómo vamos a determinar su convergencia? Pues de la siguiente manera. Una función que esté, cuyo dominio sea un intervalo infinito, por ejemplo, de a infinito. Si sabemos que en todos estos subintervalos, para todo n mayor que a, esa función es integrable, pues la integral desde a hasta infinito de la función f de x va a ser una integral impropia de primera especie. Y esa integral vamos a poder calcularla en caso de que converja o determinar si diverge o no existe estudiando este límite. Recuerden que, vamos a observar qué es este límite. Esta integral, como es definida, puesto que a y en este caso n son números finitos y esta función es integrable siempre en esos intervalos, pues me da, esto siempre me da un número. De modo que el límite, estoy calculando aquí el límite de una sucesión de números. Estos números, este límite puede
converger, puede existir y ser un número finito, en cuyo caso la integral decimos que converge, o puede ser infinito, en cuyo caso decimos que la integral diverge, pero también puede no existir. Entonces decimos que la integral impropia de primera especie pues no existe. Las integrales impropias de segunda especie son las que comentamos hace un momento. El intervalo de integración es finito, pero la función no es acotada en ese intervalo. Sin embargo, si es acotada, aquí debería de ser delta. Le quería poner n, pero al final decidí utilizar delta, que es la notación que tienen en su libro. Al final, bueno, ¿qué pasa? Mi integral no es, mi función no es acotada en este intervalo de integración. Sin embargo, para todo número real que yo elija entre a y b, sin incluir al b, ahí sí es integrable mi función f. Entonces, en ese caso, la integral va a ser de segunda especie y nuevamente observen aquí este límite, la vamos a definir como este límite, y este límite, si se fijan, aquí siempre, nuevamente siempre, ¿qué es esto? Esto es un número, es una integral definida que yo sé que existe. Esta sucesión de números la podemos considerar el límite o calcular el límite. El límite cuando ¿qué? Cuando el numerito delta tiende al número b, donde b es el lugar en donde tengo el problema con el infinito, en donde la función no es acotada. Entonces, si delta tiende a b por la izquierda, considero este límite. Si este límite existe, pues la integral impropia de segunda especie converge. Si este límite es infinito, diverge. Y si el límite no existe, pues decimos que la integral tampoco existe. Acuérdense que aquí podemos tener los otros casos como pues una integral de menos infinito a un cierto punto a. Podemos tener también integrales aquí en donde de a a b, una integral impropia de segunda especie, pero donde el problema del infinito esté en a, la función no está acotada en a, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el límite cuando la delta tiende a, en este caso sería por la derecha. Bueno, todo esto es resumen porque en realidad lo vimos en clase. Tenemos la tercera especie de integrales, que son las integrales de tercera especie, y eso no es más que una integral que se pueda dividir en sumas de integrales, ya sea de primera o de segunda especie. Y el ejemplo que vimos también en clase, un ejemplo básico, digamos, es esta función 1 entre x, o sea, digamos, la función f de x es 1 entre x. Entonces, claro, esa la podemos dividir. Elegimos un número aquí, puede ser, en este caso elegimos menos 1 y 1, pero pueden ser cualquier número real negativo que no sea 0. Bueno, negativo. Aquí podemos tener cualquier número real positivo y dividimos la integral en cuatro integrales de la primera de primera especie, en donde vamos a determinar si esta área, en caso de que exista, o bien si esa área no está acotada, eso diverge, esa integral diverge. Aquí la segunda pues va a ser esta, la tercera esta y la cuarta esta. Todas esas son integrales impropias que podemos calcular o determinar si es que no convergen. En este caso, por ejemplo, les recuerdo que hicimos esta integral impropia, digamos, generalizando la función que vimos hace un momento era esta, que en realidad
es x a la menos 1, es decir, el caso de alfa igual a menos 1. En clase hicimos esta integral impropia en general para cualquier número alfa y que vimos pues que aquí tenemos diferentes comportamientos dependiendo del valor de alfa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el límite cuando b tiende a infinito de la integral definida de 1 hasta b de esta función. Eso lo vamos a dividir en dos casos. El caso 1 es si alfa es igual a menos 1 y el caso 2 pues es si alfa no es menos 1. ¿Por qué? Porque para calcular estas integrales definidas, ¿qué hacemos? Utilizamos el teorema fundamental del cálculo, en donde encontramos una primitiva y evaluamos en el número de arriba de la integral y luego restamos la evaluación de la primitiva en el extremo izquierdo del intervalo de integración. Entonces, como la primitiva de esta función depende de si alfa es menos 1 o no, tenemos estos dos casos. En el primer caso, pues la primitiva es el logaritmo natural de x. Todavía no estoy considerando el límite. Utilizo el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que yo quiero calcular es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo de b menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es un número y el logaritmo de b, cuando b tiende a infinito, esto no está acotado. Esto sabemos que la función logaritmo no está acotada. De manera que en este caso mi integral diverge. En el otro caso, la primitiva es esta. Si la primitiva es esta, hago mi evaluación, f de b menos f de 1, y aquí observo que este límite converge o diverge, mejor dicho, o bien converge o bien no existe dependiendo del valor de alfa. De manera que tengo otros dos casos, que son si alfa es mayor estricto que menos 1 o si alfa es menor estricto que menos 1. Y aquí que tengo, en el primer caso, el límite diverge, es infinito, por lo tanto la integral diverge, y en el segundo caso, el límite es este número. De manera que, digamos, a modo de resumen, se puede acordar siempre de que esta integral converge si y solo si el exponente alfa es un número real menor estricto que menos 1. En cualquier otro caso, la integral o bien diverge, la integral diverge. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, sigo con el resumen. Les hago el resumen. Bueno, les dije que les iba a hacer el resumen porque viene bien tener toda la información en un lugar para poder repasarla y meditarla cada quien a su ritmo. ¿Qué otras cosas vimos en clase? Vimos que vimos un tipo de convergencia que se llama la convergencia absoluta. ¿Cómo se define la convergencia absoluta? Pues cuando consideramos la integral impropia, ya sea de primera especie o de segunda especie, es decir, aquí en el intervalo AB la función podría no estar acotada o bien alguno de estos dos A y B podrían ser infinito o menos infinito, y consideramos el valor absoluto de la función f de x. Entonces, si al hacer la integral impropia, no con la función f, sino con la función valor absoluto, encontramos que la integral impropia converge, pues decimos que esta integral original, sin el valor absoluto, converge absolutamente. ¿Y por qué nos sirve la convergencia absoluta? Pues porque observen que si sabemos que algo converge absolutamente, que una función converge absolutamente, entonces también vamos a saber que converge. Pero ojo,
no al revés. En esto también hicimos mucho énfasis en clase. De hecho, a las funciones, integrales impropias que son convergentes, pero no absolutamente convergentes, se les llama condicionalmente convergentes. Y se acuerdan que en clase vimos dos ejemplos de, de integrales impropias o de funciones cuya integral desde, desde por ejemplo, 0 hasta infinito convergen absolutamente, pero no convergen. ¿Qué pasa aquí? Que si yo considero el valor absoluto de esta función, pues resulta que esta área no no tiene límite, tiende a infinito, no tiene un límite finito. Sin embargo, cuando estas partes que en la convergencia absoluta son positivas, cuando son negativas, pues se va compensando y resulta que la integral converge cuando considero el valor absoluto. Esta es otra manera de converger condicionalmente, que bueno, ahí les puse la gráfica que en clase no me salió muy bien, pero espero que la puedan analizar también. ¿Qué más vimos? Bueno, a ver, una cosa que también hice mucho énfasis en clases es que, por ejemplo, imaginen que, a ver un momento, queremos calcular esta integral, ¿no? Yo quiero saber o determinar el comportamiento de esta integral. Yo quiero, por ejemplo, de 1 a infinito, yo quiero saber si esta integral impropia, cuál es su comportamiento, si converge o si diverge. Pues esto sería como calcular esta área. Recuerden que el hecho de que la función tienda a 0 o bien de que la sucesión de estas alturas se vaya haciendo cada vez más pequeña, tienda a 0, no me garantiza que la función, que la integral impropia converja o que esta área sea finita, en otras palabras. ¿Cómo nos podemos acordar siempre de eso, estar siempre conscientes de eso? Pues porque ya sabemos, ya probamos que esta integral diverge. O sea, cuando consideramos la función 1 entre x, aquí alfa es igual a menos 1, la integral impropia diverge, ¿de acuerdo? Entonces, no se confíen cuando ven una integral, cuando observan que la función es decreciente y tiende a 0, no se confíen. No sabemos realmente si la integral converge o diverge. ¿De qué depende? ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender precisamente, un momento, de la función primitiva o de la integral. Esto lo vimos también en clase. Aquí, por ejemplo, les puse resulta que esta sí converge. Esta en particular sí converge. E incluso la podemos calcular. Para calcular una integral impropia, ¿qué necesitamos calcular? Pues calcular un límite. En este caso, el límite de esta sucesión, ¿no? Acuérdense, esto es una sucesión de números. ¿Qué sucesión de números? Utilizo el teorema fundamental del cálculo. Encuentro la antiderivada, que en este caso es muy sencillo porque mi función es muy sencilla, y evalúo, pues, en b, que es el número que va a tender a infinito, y en el otro extremo, que en este ejemplo es 0. Aquí observen que tengo que calcular este límite, y cuando b tiende a infinito, este exponente está en negativo. Esto es como si yo tuviera esto aquí a la b. Cuando b tiende a infinito, esto tiende a 0, esta parte, y esta menos por menos más, e a la 0 es un número. E a la 0 es 1.
Ujú. Entonces, en realidad sabemos que, digamos, ya mostramos aquí que toda esta área vale 1, a diferencia de esta, que aunque no parezca y aunque el comportamiento de las funciones sea parecido, nos puede engañar, esta es infinito. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué otros ejemplos? Bueno, he estado mencionando varias veces ahorita que una integral impropia converge o diverge. Y pareciera como que olvidé el tercer caso en el cual el límite no existe. ¿Por qué? Pues porque resulta que el primer criterio de convergencia que vimos en clase, que incluso le puse el 0, es cuando esta función adquiere siempre valores positivos en el intervalo en el cual voy a integrar, intervalo a, b, cuando esta función en ese intervalo tiene valores no negativos, es decir, siempre es mayor o igual a 0, podemos estar seguros de que la integral impropia o bien converge o bien diverge. Solo son esas dos opciones. No vamos a tener el caso en el que el límite no exista. Y si se acuerdan cómo hicimos esto lo hicimos porque observen que la función, la función f de t definida de esta manera, voy a poner esta variable t aquí y aquí mi función que depende de x, que es la que quiero integrar. Observen que esta función, que es la primitiva de la función f con la que estoy iniciando, es monótona creciente cuando considero la variable t entre a y b. Porque de hecho empieza en 0, ¿no? Si yo calculo la integral definida de a hasta a de cualquier función, eso va a ser 0. Y luego vamos a ir sumando el área. Uh-huh. Sumando el área, y como mi función es positiva, esto siempre va a ser monótono creciente. Eso lo que me dice es que la convergencia está determinada por si esta función es acotada o no es acotada. Si la función primitiva es acotada, entonces la integral impropia converge. Si no es acotada, la integral impropia diverge. Y aquí les quiero mostrar esto, que es lo que sucedía con los ejemplos anteriores, que tenían como el mismo comportamiento, ¿se acuerdan? A ver, aquí está. Tenían como este comportamiento, digamos que en el infinito pues es decreciente y pareciera que pues que va tendiendo a 0. Sin embargo, cuando lo vemos con las primitivas, fíjense, aquí tenemos menos e a la menos x, que es esta azul, que pues se puede observar aquí en la gráfica, que tiene como límite, o sea, que tiene una cota superior, que bien puede ser 0 o puede ser 1, ¿no? Tiene una cota superior, esa función es acotada, por lo tanto, la integral impropia correspondiente converge. Y el logaritmo de x, logaritmo natural, que es una función muy interesante, aunque pareciera que está acotada, no lo está. Lo hemos visto también muchas veces en clase. Esta función logaritmo crece siempre, igual que la otra, crece muy lentamente, pero no está acotada, no tiene una cota superior, su límite es infinito. Uh-huh. Crece tan lentamente como rápidamente crece la función exponencial, porque si se acuerdan es la inversa de la función exponencial e a la x. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahora sí, los criterios de comparación que vamos a estudiar, que ya no pudimos ver muy bien en clase, se los voy a presentar ahora. Vamos a estudiar dos criterios de comparación. El primero es pues la comparación directa, digamos. Vamos a tener dos funciones, f y g. Estas funciones siempre van a ser mayor, su valor en el intervalo de integración
va a ser mayor o igual a cero. Es decir, son funciones no negativas. Sí, y además tenemos que la f siempre está por debajo de la g en este intervalo. Pues, ¿qué vamos a poder? ¿Cuál es el criterio? Pues si la que está abajo, que es la f, diverge, la que está arriba también va a diverger. O bien, si la que está arriba converge, la que está abajo pues también va a converger. Este criterio es muy útil y de hecho digamos, una de las funciones que nos van a ayudar mucho son nosotros sabemos exactamente cuándo esta integral impropia, ahí era una alfa, converge. Y es cuando alfa es menor que -1. Esto también lo pueden ver como, a veces lo ponen pues así, ¿no? X y aquí le pongo, no sé, otra A. Entonces, esta converge si solo si alfa es menor que -1, esta converge si solo si A es mayor que 1. Y la imagen que deben de tener pues es esta, ¿no? Aquí tengo en este color la función 1 sobre x, es decir, a es igual a 1, o bien alfa es exactamente -1, y yo sé que esta diverge. Entonces, ¿qué voy a decir de esta que está arriba, que es 1 sobre x a la 1/2? Pues también va a diverger. O sea, ese tipo de comparaciones son las que nos van a ayudar. Ahora, esto, bueno, a ver, creo que traigo aquí otros ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta función, logaritmo de x sobre x. Quiero calcular la integral impropia desde 1 hasta infinito. ¿Qué será? ¿Que converge o que diverge? Pues lo que tenemos que hacer es, a ver, tengo aquí, bueno, ahí ya les puse la respuesta, que diverge, pero en fin, lo que tenemos que hacer es intentar ver, bueno, si creemos que esto diverge, si podemos colocar aquí una función que diverja, pues ya vamos a concluir que esta diverge. Y si podemos colocar aquí una función que converge, pues ya vamos a concluir que esa converge. ¿Qué vamos a intentar? Depende pues de la intuición y de la práctica que tengamos. En este caso vamos a probar, como ya vieron, que la función, bueno, que la integral impropia diverge. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar aquí una función que sepamos que diverge. Pues, ¿cuál es la función que ya sabemos típica que diverge? Esta función diverge. ¿Y por qué sabemos que esta desigualdad siempre se da entre entre 1 y infinito? Pues porque x cuadrado es menor, la función 1 es una cota del logaritmo de x. A ver si tenía esa... el logaritmo de x va a ser mayor que 1 a partir de un cierto punto. No traigo ahora no grafiqué, pero acuérdense que este es el logaritmo de x. Cualquier constante que yo le ponga aquí, en este caso 1, va a llegar un momento, no me importa, para saber el comportamiento, acuérdense que no importa la a, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente criterio. Si a partir de algún momento yo puedo garantizar esta desigualdad, que siempre, puedo acotar la función que quiero integrar con una función divergente, cuya integral impropia diverge, pues por el criterio de comparación concluyo que la integral diverge. Vamos a hacer un ejemplo. A veces este ejemplo es muy sencillo, a veces los ejemplos son un poquito más complicados. Por ejemplo, ¿qué será? ¿Que converge o que diverge? Pues, ¿qué tengo que hacer? A ver, primero aquí, escribí esto de otra manera, observando que el exponente de la e es negativo,
tengo menos x, acuérdense que estoy trabajando con x positivas, puesto que mi intervalo de integración va de 1 a infinito, voy a escribir esta función de esta manera, como este cociente. ¿Y qué tengo que analizar de este cociente? Pues para intentar ver si la función diverge o converge, pues tengo que ver de qué manera puedo acotar nuevamente esta función. Si pongo aquí algo que diverge, la integral va a diverger. Si pongo aquí algo que converge, a partir de un cierto punto, no tiene que ser a partir de 1, tiene que ser a partir de, o sea, aunque como finalmente esta integral es un límite, pues me va, con que encuentre yo una x muy grande, un número n muy grande, a partir del cual se cumpla cualquiera de estas desigualdades, con una función que yo sepa su comportamiento, pues voy a poder determinar el comportamiento de esta función. En este caso, pues la experiencia me dice que podemos acotar, podemos, digamos, probar, observar esta desigualdad, ¿no? Esta función siempre va a ser menor que 1 sobre x al cuadrado, lo que es igual que x a la menos 2. Aquí en realidad yo le podría poner x a la alfa para cualquier alfa menor que menos 1. Y entonces, como yo sé que esta converge, pues voy a poder concluir que la que estoy analizando converge. Ahora, claro, esto no sucede todo el tiempo para todas. Esta desigualdad no se cumple para toda x mayor o igual a 1. De hecho, es interesante que vean, a partir de que x ya se cumple esta desigualdad. ¿Y cómo sé que esa desigualdad se cumple? Bueno, pues porque recuerden que aquí, bueno, y hice un poquito de álgebra, recuerden que la función exponencial crece más rápido o en el infinito, conforme x va siendo más, tiende al infinito, esta función exponencial le va a ganar a cualquier función polinomial y todavía más si la multiplico por o incluso multiplicándola por este logaritmo. Muy bien. Este ejercicio lo voy a, quizás no queda muy claro o podría tener objeciones al respecto de cómo concluí que esta integral impropia converge, pero de hecho vamos a ver otro criterio que es el criterio de comparación por cociente. Vamos a repetir ese mismo ejercicio y quizás quede más claro entonces. ¿Qué me dice el criterio de comparación por cociente? Vamos a considerar dos funciones nuevamente, f y g. Estas funciones son no negativas y acotadas. Vamos y acotadas en el intervalo de integración, que va a ser a partir de un cierto número a hasta infinitos. Estas son integrales impropias de primera especie. ¿Qué van a cumplir estas? Tengo una hipótesis que van a cumplir estas funciones y es esta. Que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de este cociente, el cociente de f sobre g, este límite me va a dar 0. ¿Qué significa eso en el fondo? Significa que la g, cuando x tiende a infinito, la g le gana a la f. Va a crecer más rápido la g y por lo tanto este cociente va a ser 0. Esto se puede expresar también con este otro límite en donde tenemos el cociente al revés, el límite nuevamente cuando x tiende a infinito, pero aquí pues el límite nos da infinito. A mí me gusta más verlo así. ¿Qué pasa si yo logro probar que el límite de este cociente es 0? O mejor dicho, yo sé que el límite de este cociente cuando x tiende a infinito es 0. Pues lo mismo que hace rato, que si esta integral converge, esta es como si fuera la de arriba, porque es la que gana.
aquí no se confundan, aquí está abajo, pero como el límite es cero, la G es la que está ganando, la que está determinando, está ganando en el, cuando X tiende a infinito. Pues si yo sé que esta converge, la G converge, pues voy a saber que la integral impropia de la F también converge. Y al revés, es como el criterio de comparación. Pero aquí, pero tengo una manera de, este, pues digamos, mi hipótesis va a ser este límite, en vez de estar haciendo tantas cuentas y encontrando a ver si la X a partir de un momento, si la G le gana a la X, pues voy a calcular un límite, porque a veces, insisto en este ejemplo, a ver, encuentren el valor de la X para la cual ya se cumple esta igualdad. A lo mejor me puedo confundir, es decir, a lo mejor no puedo ver tan claro quién es más grande que quién a partir de qué punto. Entonces, por eso el criterio de comparación por cociente es pues más efectivo porque calculo el límite y si es cero, tengo estas mismas conclusiones y además tengo un poquito más de información, fíjense. Si el límite, pues es cero, ya, ok, tengo mis conclusiones como antes. Si la de G converge, la de F converge, si la de F diverge, la de G diverge. Pero tengo más información. Si este límite yo logro probar que es un número real, que no sea cero, entonces vamos a concluir que estas integrales tienen el mismo comportamiento. Es decir, o ambas convergen o ambas divergen. Y ahora vamos a hacer pues ejemplos de utilizando estos criterios. Para empezar, vamos a ver esta función que ya habíamos visto, en donde, bueno, ya probamos que esta converge, pero vamos a utilizar este criterio de comparación por cociente. Pues yo quisiera, aquí puse mi función, esta, la que quiero, la de la integral impropia. Yo quisiera saber si converge o diverge, supónganse que no sabemos. Entonces, si yo logro poner una función aquí de manera que este límite sea cero, puedo tener conclusiones. Es decir, esta sería la F, y si yo logro encontrar una G, en este caso, pues la que utilizamos fue 1 sobre x cuadrado, pero acuérdense que puede ser x a la alfa, donde alfa es cualquier número menor que menos 1. ¿Qué pasa con este cociente? Pues hago el álgebra que corresponde y luego observen que este límite cuando x tiende a infinito es cero. En realidad es el mismo argumento. ¿Por qué? Porque la función exponencial que está aquí en el infinito pues le gana a esta y por lo tanto este límite es cero. ¿Qué otras? A ver, voy a intentar borrar esto. ¿Qué otras? A ver, más ejercicios. Esta, por ejemplo, hay muchas veces, recuerden aquí el A, donde empiezo no importa mucho, si es que solo quiero determinar el comportamiento. Sí importa si me piden calcular el valor de la integral impropia. Pero si solo me piden el comportamiento, no importa. Y yo que observo aquí que esta función, pues como que en el infinito, o sea, realmente para determinar el comportamiento lo que yo quiero saber qué pasa en el infinito. Cuando x es muy grande, pues se parece, ¿a poco no x? A 1 sobre x cuadrado. Y yo ya sé que esa converge. Por lo tanto, yo puedo concluir que esta integral converge. Pero ¿cuál sería la manera formal de hacer esto? Pues utilizando el criterio de la comparación por cocientes. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, esta es F y esta es G. Yo la F sé su comportamiento y la G no. Bueno, si se fijan esto, aquí simplemente desarrollé esta multiplicación. Yo esta no la sé
y esta sí la sé, esta converge. Uh-huh. Hago el álgebra para poder hacer este límite. ¿Y qué obtengo? Pues esto sobre esto es 1, esto sobre esto, cuando x tiende a infinito se va a 0, y de la misma manera que esto. Entonces, este límite es 1. 1 es un número que no es 0, por lo tanto sé que la f y la g tienen el mismo comportamiento. Y como yo sé el comportamiento de este, concluyo que esta también converge. Y pues ya, esos eran los ejercicios que les quería mostrar. Así es que con esto concluyo el video.